rápidamente a la predicación. ¿Cuántos tienen ganas de escuchar palabra del Señor? Amén. El Señor ya está tocando corazones, ya está hablando. Y tenemos el privilegio de contar con la pastora Susana Vallejo. Vamos a dar un aplauso a Susana, que nos enseñó hasta vocabulario nuevo ayer, apapachar. Quien no sepa lo que significa hablar con alguna mujer de la que estuvo ayer en la reunión. Y nada, Susana, estamos encantados. Es un privilegio para nosotros contar contigo. Es una amiga de la casa, como sabéis algunos, pastora en la línea de la Concesión. Está levantando una nueva obra, Cielo y Tierra, Orad. Qué precioso nombre, Cielo y Tierra. Queremos que el cielo toque aquí la tierra y sabemos que va a ser así también allí. Y bueno, yo sé que el Señor ha puesto palabras en ti para nosotros en este día. Te dejo paso. Buenas tardes, qué alegría poder estar aquí con todos vosotros. Agradecer a los pastores Antonio y Susi. Muchas gracias por contar en estos días conmigo, porque ha sido un privilegio poder disfrutar de esta iglesia, que es una casa. De verdad que tenéis un lugar tan bonito, es tan familiar. Hay tantos pasteles. Ayer yo creo que es la iglesia ideal, Antonio. Está llenita de pasteles. Además, sé que hay hasta por las neveras, me contó tu hermano, que hay tartas tipo americanas, etcétera, etcétera. O sea que no se vaya nadie con hambre después de coger un poquito de algo dulce. Y sois una congregación preciosa. Me inspiráis. Os hablo desde el corazón, porque ver lo que en un año habéis conseguido, o sea, cuando entrasteis en estas naves y Antonio me mandó el vídeo, digo, Antonio, se te ha ido la cabeza, digo, porque es una locura, pero se nota que hay un espíritu de servicio, de fe, y que la iglesia sabe hacia dónde va. Y hacia dónde vamos es a ser luz y sal, amén, y poder reflejar a Jesús, y poder tener un lugar donde la gente pueda llegar, sentir el amor de Dios y sentir que Dios es real, que Dios existe. Así que te invito a que cierres tus ojos. Vamos a presentar la palabra en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos das la oportunidad de tener acceso a la palabra, a tu palabra. Hay miles de hermanos alrededor del mundo que no pueden, que son perseguidos. Pero nosotros tenemos acceso a tu palabra y nos acercamos con gratitud, nos acercamos, Señor, con santidad, y te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana hable a cada persona y que tú des conforme a cada necesidad. En tu nombre, amén. Te invito a que me acompañes a Ezequiel 37. Dice esta porción de las Escrituras tremenda, que tiene una gran enseñanza para nuestras vidas. Dice, el poder del Señor vino sobre mí. Está hablando el profeta Ezequiel. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces él me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté, oh Señor Dios, tú lo sabes. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, voy a hacer que entre en ustedes aliento de vida para que tengan vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel, pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que Ezequiel comienza a profetizar. Dice, así que profeticé como se me ordenó. Y mientras profeticé se oyó un gran ruido que estremeció la tierra
y los huesos comenzaron a unirse. Al fijarme vi que tenían nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero no tenían espíritu. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu que así dice el Señor Dios. Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios. Ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que Ezequiel profetizó, hizo como se le ordenó, y el Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Y luego todos se levantaron y era una multitud de soldados. Gracias, Señor, por tu palabra. Ezequiel estuvo profundamente implicado en los problemas de su generación. No fue alguien que volvió o escondió sus ojos ante lo que estaba sucediendo en el reino de Judá. Él fue llamado como un instrumento valioso en las manos del Señor para confrontar al pueblo de Dios, confrontar al reino de Judá y hacerles ver que Dios les enviaba un mensaje específico, oportuno, acerca de su pecado y de la gran idolatría en la que estaban sumergidos. Cuando la destrucción de Jerusalén se hace realidad, Dios le muestra al profeta Ezequiel lo que él va a hacer con su pueblo. Hubo 3 deportaciones. En la primera deportación, que fue en el año 606 a.C., Nabucodonosor se llevó cautivos al rey Joaquín y a los principales y mejores habitantes. Allí se quedó Sedecías como rey, y en esa primera deportación iba Daniel y sus compañeros. Luego hubo 2 invasiones más, una en el 597 y luego la última en el 587, donde entraron los babilonios, arrasaron Jerusalén, quemaron el templo, se llevaron cautivos a casi todo el pueblo y Jerusalén quedó sumergida en cenizas, en miseria. Allí quedaron las personas más pobres y Jerusalén quedó arrasada. Iglesia, en esta mañana yo quiero que tú abras tu corazón, porque Dios tiene una palabra para nuestras vidas y quiero que puedas entender que Ezequiel, en medio de todas estas circunstancias que él vive, la gloria de Dios se manifiesta en su vida y le muestra una visión que es el valle de los huesos secos. Unos huesos que iban a vivir, de los cuales iba a brotar carne. Dios iba a revivir las esperanzas de su pueblo. Dios iba a enviar en medio de tanto dolor, Él les envía un mensaje de esperanza, porque nuestro Dios, el Dios al que servimos, es un Dios que es capaz y tiene el poder ilimitado de cambiarlo todo. No hay nada que se le resista. Y Dios, una de las cosas que aprendemos cuando nos acercamos a este texto es que Dios nos visita en medio del dolor. De ahí, Dios me visita en medio del dolor. Dice la palabra del Señor que el poder del Señor vino sobre Ezequiel y el Señor fue el que lo sacó de la ciudad, el que lo sacó de su dolor y lo llevó por medio de su espíritu al valle. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo nos traslada del dolor al lugar de milagros, al lugar de gloria, al lugar donde se manifiesta la omnipotencia de nuestro Dios. Hoy vivimos un tiempo en el que las aflicciones, el sufrimiento, las diversas pruebas provocan cansancio en nuestras vidas. Vemos muchos creyentes agotados, viviendo el cristianismo sin fuerzas, porque hay tanto sufrimiento, hay tanto estrés, hay tanto ruido. Enfrentamos situaciones tan difíciles en nuestras vidas.
Hay veces que enfrentamos gigantes que decimos, Señor, esto es imposible que pueda vencerlo. Es que no puedo con esto. Incluso los cristianos muchas veces caminamos cansados, cargados. Pero si hoy te sientes triste, quiero animarte para que puedas entender que no estamos solos. Que puedas entender que el Espíritu Santo fue el que hizo que Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, pudiese ver los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero fue por el Espíritu Santo que Esteban pudo mirar al cielo y ver la gloria de Dios. Y en este momento, Ezequiel ha abierto su corazón a la posibilidad de que el Espíritu de Dios se mueva y lo lleve a otro lugar que no sea el de la desesperación, el de la duda, el de pensar, hasta aquí hemos llegado, aquí se ha acabado todo. Y Ezequiel, el Señor lo saca del cautiverio, lo saca del dolor. Yo quiero que por unos instantes tú pienses, él está lleno totalmente de dolor. Su pueblo ha sido llevado esclavo. Él está como esclavo. Él ha sido deportado. Él ha perdido a su esposa y la palabra de Dios se refiere a la esposa de Ezequiel como el deleite de sus ojos. Él amaba a su esposa y la amaba mucho, el deleite de sus ojos. El Señor le dice, Ezequiel, vas a perder a tu esposa va a morir, va a ser de repente y no vas a poder ni llorarla. Dios no le permite llorar a Ezequiel, a su esposa. Ezequiel está, yo podría decir a mi entender personal que él está en shock. Han matado a muchos, se han llevado cautivos al resto. El templo que es para el pueblo de Israel el deleite de sus ojos ha sido quemado, ha sido profanado. Los elementos sagrados han sido llevados a un lugar idólatra. Ezequiel literalmente está roto. Su corazón está totalmente quebrantado. Él lo ha perdido todo. Iglesia, él lo ha perdido todo. No le queda nada. Pero hay algo que él no ha perdido. Y es su fe en Dios. Él no ha perdido su confianza en el Señor, él sigue firme. Él sabe en quién ha creído. Él sabe que aunque Dios ha retirado de su vida todo lo que él ama, todo lo que simboliza para él su fuerza, lo que simboliza para él su estabilidad, él sabe que Dios lo sigue amando. Él sabe que Dios sigue vivo. Él sabe que Dios es real. Y él está en Babilonia, pero su fe es una fe fuerte. Es una fe que mira al cielo. Y en medio de esa actitud el Espíritu Santo puede obrar. El Espíritu Santo puede abrirse camino y puede llegar a lo más profundo del dolor de Ezequiel y decirle, yo te saco del valle de dolor y te llevo a un lugar donde vas a ver mi gloria. Su espíritu nos traslada de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, de la falta de gozo. Él nos visita cuando nuestra fe es firme. Ahora entiendo a San Pablo. Todo lo tengo por basura, por alcanzarle a Él. En Cristo estoy completo. Él decía, he vivido cárcel, he pasado hambre, he vivido desnudez. Pero con todo, el Señor es todo para mí. Nada me va a poder separar de su amor. Él se sentía más que vencedor. Y Ezequiel está en estos momentos y el Espíritu Santo lo está visitando en medio de su gran necesidad. Y le recuerda quién es Él.
Porque cuando el Espíritu Santo te visita, entonces trae identidad. Porque si te encuentras como perdido, desorientado por los golpes de la vida, en ese momento el Espíritu Santo te recuerda quién tú eres. Y Él te dice, tú eres hijo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Y quizá tú no entiendas muchas cosas. Y quizá no te sea devuelto aquello que has perdido. Pero el Espíritu Santo te va a llevar a un lugar donde tú te vas a sentir amado y protegido. Y eso es lo que hace con Ezequiel. Porque cuando tenemos un corazón sensible y lleno de fe, entonces podemos detectar rápidamente cuando recibimos una visitación especial del Espíritu Santo en medio de nuestro dolor. Y la palabra visitación en griego significa atravesar, recorrer, buscar, pasar. Así que cuando hablamos de una visitación de parte de Dios, estamos diciendo que Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y ni una sola lágrima de las que tú hayas derramado ha pasado desapercibida delante del Dios Todopoderoso. Porque dice que cuando Él nos visita, Él llega, Él pasa, Él atraviesa, Él recorre, Él entra y Él da conforme a nuestra necesidad. Ezequiel podría estar demasiado abatido. Podría haber estado demasiado abatido, demasiado concentrado en su dolor, en su tristeza. Y esto no hubiese permitido poder captar que el Espíritu Santo quería visitarlo de una forma especial. Hay veces que nos encerramos tanto en nuestro dolor que nos olvidamos que Dios tiene un nuevo camino, que Dios está abriendo caminos en el desierto. Pero nos pasa como a Elías: Señor, solo he quedado yo, mátame. Es que no me merece la pena continuar. Y el Señor, ¿cómo le habló a Elías en el desierto? Le dijo: Elías, despierta, espabila. No estás solo tú, quedan más de 7,000 que no han doblado sus rodillas. Aún te queda mucho por hacer, aún te queda por ungir a un rey, aún te queda por ungir a otro profeta, aún te queda ver mi gloria de una manera aún mayor de la que lo has visto, de la que la has visto. Porque cuando pasa la tormenta, cuando pasa el tsunami por nuestras vidas, si nos quedamos postrados y cerramos nuestros oídos espirituales y decimos: Señor, no puedo, no entiendo, el Señor no va a poder hablarnos. Pero sí es verdad que vamos a caer muchas veces y que nuestro corazón va a ser herido. Pero ahí te animo y te invito a que puedas decirle: Espíritu de Dios, ven a mi vida y muéstrame. No lo entiendo, pero muéstrame. Así que Ezequiel, vemos como el Espíritu vino sobre él y el Señor lo sacó de la ciudad y lo llevó al valle. Su fe podría haber disminuido, pero su corazón aún seguía ardiendo. Y me apasiona esto de Ezequiel. Me apasiona esto de Ezequiel. Él estaba preparado para recibir las instrucciones de Dios, lo que tenía que hacer, porque cuando recibimos una visitación de parte de Dios en un momento clave de nuestra vida, cuando eso sucede, nuestra vida cambia por completo y para siempre. Porque recibimos lo que el cielo tiene diseñado para la tierra, para tu vida, en esta hora, en este presente. Y entonces cuando Ezequiel es transportado, es llevado a aquel valle de huesos secos, el Señor le hace una pregunta que es tremenda, porque es como llevarlo a un nivel de fe mucho más elevado, porque él está viendo un valle de huesos secos, allí no hay nada, no hay vida.
No sabemos cuántos hombres serían, pero lo único que hay es muerte, es miseria, es dolor. Y el Señor lo lleva allí y le dice: Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? ¡Wow! Cuando yo leo este pasaje, hay veces que Dios nos pone a prueba la fe de una manera tan fuerte. Y estamos frente a situaciones que realmente nos parecen imposibles de que se resuelvan. Y es ahí donde el Señor escudriña lo más profundo y nos estira un poquito más. Y Él le pregunta a Ezequiel: ¿tú crees que pueden vivir estos huesos? Y la imagen que Ezequiel está viendo es una multitud de hombres muertos, solo han quedado los huesos, símbolo de que llevan mucho tiempo esparcidos. El pasado de estos huesos es terrible, nadie los ha enterrado, nadie se ha acordado de ellos, nadie les ha dado descanso. No sabemos quién los venció, pero nadie vino a recoger los cuerpos. Es un paisaje de desolación total. Nadie ha recibido de esos huesos una sepultura digna. Estos hombres a nadie les importaban. Y la imagen es tan grotesca, la imagen es tan dura, que la pregunta que recibe Ezequiel lo deja totalmente perplejo. Y entonces ahí Ezequiel responde con una sabiduría. Porque él dice: Señor, yo no sé si pueden vivir. Yo creo en ti. Porque la manifestación del Espíritu Santo en la vida de Ezequiel está dándonos señales de que Ezequiel es un hombre que le cree a Dios. Pero ahí vemos como él dice: Señor, esto se escapa de mi comprensión humana. Es que no puedo darte una respuesta, porque solo tú sabes cómo es tu poder ilimitado y hasta dónde puedes llegar. Por eso yo te sigo, por eso yo confío en ti, porque tú eres el Dios de lo que para el hombre es imposible, para ti es posible. Y entonces él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Él tiene siempre la última palabra sobre nuestra vida. Podrán venir momentos en los que tu fe no sepa si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer. Pero Él va a medir tu confianza. Él va a mirar en lo profundo de tu corazón y quizá tú le digas: Señor, no lo sé. Pero sé que tú tienes la última palabra, porque mi vida está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Y hoy, de la misma manera, iglesia, el Señor va al valle. Y en ese valle Él ve personas cansadas. En ese valle Él ve un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de adicciones, de muertes, de personas insatisfechas, un valle lleno de planes no realizados, de enfermedades aún no curadas, un valle lleno de necesidades económicas, lleno de familias separadas, llena también de creyentes secos. El Señor hoy baja al valle. El Señor mira la situación. Y Él toma la iniciativa para venir a encontrarse contigo y conmigo, porque Dios es también el Dios de los valles, es el Dios de los momentos difíciles, es el Dios de los momentos oscuros. Y Él mira al que está consumiendo drogas, al que está en la cárcel, al que ha sido abandonado, al que está caído. Y hoy Dios te pregunta a ti y a mí, como le preguntó a Ezequiel: ¿podrán vivir estos huesos? Y se lo pregunta a su iglesia: ¿podrán vivir estos huesos? Y Él nos dice: yo puedo mostrar mi poder, mi gloria. Yo puedo hacerlo, iglesia.
yo puedo hacerlo. Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo transformar tu dolor, yo puedo perdonar tus pecados, yo puedo cambiar tu historia, yo puedo transformar Córdoba, yo puedo transformar una nación. Pero es que llevar nuestra mente limitada a esos límites que pasan todo entendimiento no es fácil. Por eso estamos viviendo unos tiempos en los que Dios está despertando a su iglesia como nunca antes. Estamos siendo más sacudidos que nunca. Hay más persecución que hace 2000 años atrás. Hoy día, en el siglo XXI, miles de hermanos entregan su vida por creer en Jesús. Hoy Dios está llamando a una iglesia valiente, a una iglesia que pueda salir al valle de los huesos secos y decir: yo te creo a ti, Señor, y yo sé que tú vas a hacer algo sobrenatural, no solo en mi vida, no solo en mi casa, sino que tú vienes, te acercas al valle y soplas aliento de vida en este mundo. Y eso se le llama fe. Jesús le dijo a Marta, cuando Lázaro llevaba ya 3 días muerto: Él le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor te pregunta: ¿crees que puedes revivir tu alma? El profeta sabía que solo Dios era el único capaz de obrar algo que estaba seco y muerto. Y el Espíritu llegó a ellos, dice que empezaron a vivir. Hubo carne, se recompusieron, y antes de llegar a este final, ellos habían sido un ejército de soldados. Muchas veces escuchamos hablar del Valle de los Huesos Secos, pero no nos damos cuenta que quienes estaban allí eran un ejército de soldados. Era gente preparada, era gente que sabía pelear, hombres habituados al combate, experimentados en batallas fuertes, hombres preparados para todo lo que pudiese acontecer. Pero alguien los venció. De ahí, alguien los venció. En la antigüedad era muy habitual impedir que los vencidos fuesen enterrados. Se trataba de hacerles ver a sus familiares una humillación aún mayor, el dejarlos expuestos. Y quizá en este tiempo tú has sido una persona vencida por las dificultades. Quizá te sientes como esos huesos secos, que en un pasado tenías fuerza, podías pelear, te ponías de rodillas y los demonios salían. Y tomabas la palabra y la palabra se hacía vida en tu espíritu. Pero la vida, el tiempo, las traiciones, el enfriamiento, la apatía, la comodidad, las injusticias, el engaño, la amargura han hecho de ti un soldado vencido. Quizá las pruebas que has ido enfrentando, pérdidas a lo largo de tu vida, quizá de un familiar, quizá una crisis económica. Hoy te sientes como un soldado vencido. En otro tiempo, quizá fuiste de esos que estaban en primera línea de batalla, lleno de fuerza, entusiasmo, capacidad, ese primer amor que salía continuamente con deseos y ganas de servir, de amar, de buscar del Señor. Pero ahora te sientes
caído, acomodado, no sientes la presencia del Señor. Venir a la casa de Dios quizás ha convertido más en religión que en relación. O quizá eres un soldado que aún te mantienes en pie, que yo sé que sí, peleando. Pero no olvides que los que estaban en el valle de los huesos secos fueron soldados valientes, curtidos en la batalla, pero que alguien se alzó con la victoria y los dejó allí. Abre tu corazón, abre tus oídos, abre tus ojos espirituales para que tú no seas vencido. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque hoy se habla muy poco de pecado, se habla muy poco de santidad, se habla muy poco de que Jesús viene por su iglesia y que esto es una realidad. Y entonces entramos en esa corriente en la que, bueno, vivir a Jesús lo vivo a mi manera. Y cuando te vienes a dar cuenta, el enemigo te ha atrapado y te ha vencido. Y quizá aparentemente puedes ser el cristiano más activo, el cristiano más presente, el cristiano, pero por dentro estés seco. Así que el Señor nos llama y nos dice, abrid vuestros oídos, abrid vuestros ojos, estad atentos, porque incluso los soldados, por muy fuertes que parezcan, pueden ser vencidos. Y ahora Ezequiel le dice, Señor, tienen carne, tienen sus huesos unidos, pero no tienen vida. Y entonces el Señor le dice, antes de eso le dice, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor antes de ponérseles la carne. Después es cuando dice sopla vida. Profetiza sobre estos huesos secos. Yo nací para morir. Cuando nací, mi madre me llevó a la casa y cuando empezó a amamantarme, a darme el pecho, yo empecé a echar mis necesidades por la boca. Y inmediatamente me llevaron al hospital, llevaba horas fuera del hospital y se dieron cuenta de que mi intestino grueso venía totalmente atrofiado. El médico lo describió como el cordón viejo de un zapato. No tenía vida. Me abrieron la bolsita para poder echar mis necesidades y ahí se dieron cuenta de que no era compatible con la vida. Mi madre en aquel momento, su mundo literalmente se vino abajo. Ella decía, Señor, no entendemos nada, no te la lleves. Tengo como 4 o 5 operaciones de diferentes intervenciones que tuvieron que hacerme hasta que la última le dijeron a mis padres, la niña no vive, llamen a un cura que él dé la extrema unción. Y mi padre le dijo, yo soy pastor evangélico, yo quiero orar por ella. Mi madre en ese momento, ella también llevaba ya días orando y clamando al cielo y profetizando vida sobre mi vida. Y entonces cuando mi padre entró en la incubadora, que le pusieron todo lo que la mascarilla, el traje para poder, las batas, etcétera, etcétera. El día anterior, mi padre había tenido una visión. Él estaba en la cocina de la casa y él estaba llorando y él estaba diciendo, Señor, por favor, nosotros creemos en ti, no entendemos lo que está pasando, pero te pido que no te la lleves, obra un milagro sobrenatural. Y en ese momento, en la pared de la cocina, a mi padre se le abre como una pantalla de televisión, estamos hablando hace 48 años atrás,
se le abre como una pantalla de televisión y mi padre tiene una visión y Dios le muestra 3 niñas jugando a la comba, a la cuerda se llama. Y había una niña con un traje azul y con lunares blancos y un dedo que él no vio, pero que él sintió que señalaba, le dijo, esa es tu hija. Y él me vio con 11 años. Entonces mi padre va al hospital y le dice, Ángeles, la niña va a vivir. Cuando los médicos le dicen a mi padre de que yo voy a morir, mi padre entra y comienza a profetizar la palabra de Dios sobre mi vida. Si alguno está enfermo entre vosotros, venga y empieza a declarar la palabra. Mi padre se marcha, yo tenía que tener una enfermera las 24 horas del día, no se podía separar, no podían dejarme sola en la incubadora porque mi estado era muy, muy, muy delicado. No sé cómo Dios lo hizo, la enfermera se fue, yo comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y las tripas se me abrieron, la cirugía se me abrió. Entonces en aquel momento, cuando los médicos se dan cuenta, la enfermera dice que hubo gente subiendo, bajando escaleras, me meten en quirófano y cuando me van a cerrar, Iglesia, y esto está en el libro de mi padre, cuando me van a cerrar, el médico dice, paren, algo está sucediendo. Y el Señor hizo que mi intestino tomase vida, tomase color y me desarrolló. Él hizo un milagro creativo. En 54 días, Él creó un intestino totalmente nuevo. Los médicos no sabían cuántos centímetros iba a crecer. Cuando llegó al tamaño que toda persona tiene, se paró. Me desarrollé como una niña totalmente normal. Nunca me quité mi cicatriz, porque para mí es la señal de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que cuando nos acercamos al Señor y le creemos a Él, Él puede obrar milagros sobrenaturales. Y aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, profetiza a estos huesos que escuchen el mensaje de Dios. Y la palabra de Dios, te quiero decir en esta mañana que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos sostiene. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, somete a juicio nuestros pensamientos, trae las intenciones del corazón. Y las instrucciones de parte de Dios a Ezequiel son claras. Ezequiel, profetiza mi palabra, comienza a declarar a estos huesos que yo vivo, que yo reino, que yo soy real, que yo tengo todo el poder. Comienza a profetizar mi palabra, desátala, declárala. En esta mañana te digo que hay 3.565 promesas de Dios para tu vida, para tu casa, para tu negocio, para tu salud, para tus hijos, para tu presente, para tu futuro. Hay promesas de amor, hay promesas de sanidad, hay promesas de misericordia, hay promesas de abundancia. Cuando tú comienzas a creerlas, cuando comienzas a proclamar la palabra de Dios, cuando empiezas a declarar la verdad de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu iglesia, empiezas a ver los milagros sobrenaturales. Así que el Señor le dice, Ezequiel, profetiza, porque hoy día, iglesia, hoy día, en muchos hogares la palabra de Dios está muy escondida. Nos hemos olvidado de memorizarla. Antiguamente memorizábamos la palabra. Antiguamente la palabra la llevábamos. Ahora va en el iPad, va en el teléfono.
La palabra tenía un lugar especial en los hogares. Y Dios nos está llamando a sacar la palabra, a hacer vida la palabra en nuestra vida, a profetizar sobre lo que está muerto, a declarar las promesas de Dios. Iglesia, la victoria ya está. Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que tomar las palabras del Señor y declararlas en fe, porque si no las declaramos en fe, si no las compartimos, si no las profetizamos, no pueden hacerse vida en los demás, no se pueden hacer vida en nuestra iglesia, no se pueden hacer vida en las calles. El Señor te dice: desata tu lengua, desata mi palabra. Si el poder ya lo lleva la palabra, no lo llevas tú, lo lleva la palabra. No hablaréis vosotros, hablará mi espíritu a través de vosotros. No será vuestra sabiduría, ni vuestro conocimiento, ni vuestras fuerzas, ni los años que llevéis en el Señor, que eso es maravilloso, sino será mi espíritu. Tú solamente abre la boca y que la palabra haga la obra que quiera hacer. Así que si tienes algo que tú sientas que está muerto, que está seco, profetízale. Cuando llegues a casa, profetiza. Y declara la palabra. Y ya estoy terminando. Así que Él comienza, dice: hice como se me ordenó. Aleluya. Hice como se me ordenó. Y se oyó un gran ruido que estremeció la tierra. Dice que los huesos comenzaron a unirse. En medio de ese ruido, en medio de ese estruendo, dice que comenzaron a unirse los huesos. Porque cuando Dios interviene en nuestra vida, dentro de nosotros se manifiesta un mover donde las cosas parece que no están donde deben de estar y se produce un ruido en nuestra vida importante. Pero es el ruido que trae el orden. Es el ruido que trae el orden. Dice la palabra del Señor que se oyó un gran ruido que estremeció la tierra. Porque eso es lo que hace cuando nosotros sometemos nuestra vida al cuidado y a la voluntad de Dios. Cuando le permitimos a Él que Él obre y haga conforme a lo que Él quiere hacer. Entonces Dios empieza a mover las piezas. Porque como humanos, nuestras piezas están donde nosotros creemos que tienen que estar. Y que nadie las toque. Porque es nuestra estabilidad. Es nuestra monotonía. Es nuestro día a día. Es nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender la vida. Pero de pronto nos ponemos bajo la disposición del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios hace así, lo cambia todo. Empiezan los procesos, empiezan las pruebas, empiezas a crecer. Y hay un gran ruido, pero ese ruido es el que produce orden. Porque en muchas ocasiones te sucederá, y te hablo por experiencia, que pasarás por momentos en los que parezca que todo es un caos. Pero será el lugar necesario para ver el orden y el crecimiento de Dios en tu vida. Porque es ahí donde Dios coloca las cosas donde deben de estar colocadas. Y por último, fueron llenos de vida. Señor, no tienen vida. Llama al Espíritu. Ezequiel ve todo lo que ha acontecido, pero él dice: Señor, no hay vida. Pero el Señor no deja las cosas a medias. Él sabe que tú y yo necesitamos poder y autoridad. Él sabía que era necesario que su Espíritu Santo viniese. Él sabía que los creyentes teníamos que estar revestidos de poder de lo alto. Yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento, dijo San Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí, ¡ay, iglesia! El que viene detrás de mí es más poderoso que yo.
Yo no soy digno ni de quitarle las sandalias, dijo San Juan, y Él os va a bautizar con su Espíritu Santo y fuego. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado su Espíritu, y su Espíritu es poder. Porque necesitamos estar llenos de la presencia de su Espíritu para poder llevar el mensaje de Dios. Porque estamos viviendo unos tiempos en los que hemos arrinconado al Espíritu Santo. Hemos cambiado servicio por presencia. Y lo hicimos, iglesia, con las intenciones mejores. Pero el Espíritu Santo es el que te empodera, el que te da la autoridad, el que te hace ver por dónde tienes que andar. Y yo no quiero acostumbrarme a vivir una vida religiosa, dando solo cuando venga a la iglesia o en los momentos puntuales en los que me acerque al Señor. Quiero su presencia en todo momento, quiero adorarlo, quiero buscarlo, quiero disfrutarlo, quiero saborear su presencia, su amor, su poder. En esta mañana yo te invito a que tú le digas: Señor, yo quiero más. Hemos puesto nuestra fuerza humana y nos hemos olvidado que son sus fuerzas. Que es su presencia la que cambia, la que transforma, la que convence de pecado. Porque todo aquello que es implantado, ordenado y hecho con nuestra fuerza humana, eso se desvanece, eso cae, no permanece. Pero su obra es eterna. Yo quiero que juntos como iglesia podamos levantar un clamor por su presencia, que su Espíritu Santo en esta mañana pueda decirnos con libertad lo que Él quiere de cada uno de nosotros, lo que Él está demandando, que podamos entender que el Espíritu Santo es fuego, es poder, que Él nos ha dado todas las herramientas para ser más que vencedores. Iglesia, estamos, según los que estudian la palabra, estamos viviendo uno de los peores tiempos del cristianismo. Hay países que ya se consideran ateos, se han proclamado ateos. Hoy nos estamos enfrentando a la persecución, como he dicho. Miles de hermanos están muriendo, miles. Nuestra iglesia es una iglesia muy comprometida con la iglesia perseguida. Cada semana oramos por ella, presentamos la iglesia perseguida cual toque. Y nunca hubiese imaginado que 50 países estén siendo perseguidos y nuestros hermanos estén siendo asesinados en tantas partes. Nos estamos enfrentando al ateísmo, a las diferentes sectas, a la comodidad. Es otro gigante en este tiempo. No hacemos nada que nos cueste el mínimo esfuerzo. Nos estamos enfrentando a la falta de santidad. Nos estamos mezclando. Hay una mezcla. Ahora está de moda el evangelio que todo vale. Porque Dios es amor, todo vale. Claro que Dios es amor, pero Dios es santidad. 3 veces santo. Dios es justicia. Y Dios envió a su Hijo que muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque Él aborrece el pecado. Y nos estamos enfrentando a la falta de santidad, a la apatía. El mundo nos ha impregnado de apatía. Quiero que por unos segundos te pares ahí. Te voy a decir algo. Eres la generación y somos la generación que vamos a pasar el testigo en una de las épocas más difíciles de la historia para el cristianismo. Nos toca pasar el testigo. ¡Wow! Así que el Señor te dice: dale lugar a mi espíritu, porque Él es poder. ¿Y sabes lo que significa poder? Poder es autoridad. Di ahí autoridad. Es potestad.
es fuerza y es capacidad. Así que el Señor te ha equipado para que tú tengas autoridad para reprender a Satanás. El Señor te ha equipado a través de su Espíritu Santo para que tú tengas potestad, poder y autoridad, potestad sobre territorios espirituales y terrenales, que tú pises y tú digas, esto me corresponde. Y Satanás no se lo va a llevar. Y Él te ha dado fuerza. ¿Fuerza para qué? Para que podamos llegar a la meta y obtener esa corona de vida. Y Él nos ha dado capacidad, iglesia, capacidad. ¿Para qué nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo capacidad? Nos ha dado para que podamos hablar, aprender y emprender en el nombre de Jesús. Y por último, Él dice que llamó al Espíritu, entró, tomaron vida. ¿Y sabes qué hacen? Toman su identidad. Dice, y era un gran ejército. Tomaron su identidad de guerreros. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Te voy a pedir.